Buenos días, nosotras somos Alexia Cunza y Luisa Cabrera, estudiantes de la Facultad de Medicina de la UPC, y hoy presentaremos nuestra investigación titulada La asociación entre la fibrilación auricular de novo y el cáncer en una clínica privada de Lima, Perú, entre el periodo de 2022 y 2025. Este trabajo surge debido al creciente interés en la cardiología y al aumento de la coexistencia entre la fibrilación auricular y el cáncer, dos condiciones que representan importantes problemas de salud pública. Lo que nos lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la asociación entre el diagnóstico de cáncer y la aparición de fibrilación auricular de novo en pacientes atendidos en una clínica privada de Lima entre el 2022 y 2025? Ok, la realidad problemática y antecedentes. En cuanto al contexto internacional, la fibrilación auricular afecta entre lo que es el 33 y 59 millones de personas a nivel global, según datos reportados en Lancet Regional Health Europe en 2024. En pacientes con cáncer, la incidencia de FA puede oscilar entre lo que es un 4 y 19%, como refieren diferentes estudios epidemiológicos. En el contexto latinoamericano, el sistema CISPRO de Colombia y el registro peruano de fibrilación auricular, con las siglas REPERFA, han aportado datos descriptivos importantes, pero aún existe poca evidencia local sobre la FA en pacientes oncológicos. Asimismo, una pieza clave vendría a provenir del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es el INEN, donde entre lo que es el 2012 y 2016 se reportó que las arritmias representaron el 41.2% de eventos adversos por quimioterapia y la FA llegó a representar un 12%. En cuanto a la fisiopatología, la literatura describe un mecanismo llamado la miocardiopatía auricular asociada al cáncer, donde intervienen diferentes factores como la inflamación sistémica, la fibrosis auricular y efectos cardiotóxicos de fármacos oncológicos. Asimismo, ambas enfermedades comparten los mismos factores de riesgo, lo que promueve una mayor asociación desencadenante. En particular, los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, como el ibrutinib, incrementan el riesgo de la fibrilación auricular entre 4 y 5 veces, como muestran las alertas de seguridad internacionales y metaanálisis recientes. Esto justifica la necesidad de estudiar esta asociación en el contexto peruano. Siguiendo con lo que son el problema, el objetivo y, bueno, la hipótesis. Primero, tenemos objetivos generales, básicamente los cuales son determinar si existe una asociación entre lo que es el cáncer y la FA de novo, y también tenemos diferentes objetivos específicos, como pueden ser comparar la frecuencia de diagnóstico de FA de novo en lo que viene a ser pacientes con cáncer que desarrollaron FA, que vienen a ser los casos, y con cáncer que no desarrollaron FA, que vienen a ser los controles. También tenemos identificar los tipos de cáncer más frecuentes en los pacientes con fibrilación auricular de novo y analizar si existen factores de confusión, como pueden ser la edad, sexo, comorbilidades y en la relación entre el cáncer y la fibrilación auricular de novo, ¿no? Y en cuanto a la hipótesis, tenemos que básicamente es ver si es que existe una relación significativa entre ambas variables ya dichas, como se puede observar. Bueno, en cuanto a la metodología, el diseño, la población y contexto. El estudio es observacional, analítico de tipo casos y controles y retrospectivo. Como ya se mencionó, los casos serán los pacientes con diagnóstico de cáncer y fibrilación auricular de novo, mientras que los controles van a ser aquellos pacientes con cáncer pero que no han desarrollado la fibrilación auricular de novo. En cuanto a la población de estudio, van a ser los pacientes con cáncer atendidos en una clínica privada de Lima, Perú, entre los años de 2022 y 2025. Y bueno, en cuanto al contexto, la investigación se va a desarrollar en una clínica privada de Lima, Perú, en el periodo de enero del 2022 a diciembre del 2025. Tenemos lo que son los criterios de selección. Los criterios que deben tener la población de estudio van a ser los siguientes. En ambas situaciones, es decir, tanto en lo que son los casos como en los controles, deben ser mayores de edad, diagnosticados con cáncer y deben tener registrados todos sus datos personales, tanto antecedentes y diagnósticos también, en las historias clínicas dentro de los años dichos que vienen a ser dentro del 2022 y 2025, ¿no? Ahora, en criterios de exclusión tenemos pacientes que sean menores de edad,
pacientes con una FA recurrente, pacientes con diagnóstico de FA previo al periodo de investigación, pacientes que tengan trastornos arritmogénicos congénitos y pacientes con historia clínica incompleta. Bueno, para el muestreo y el cálculo del tamaño muestral, bueno, primero tenemos el muestreo, que es no probabilístico, es decir, por conveniencia. Y bueno, para el tamaño muestral, bueno, para la obtención de este, se utilizó como base el estudio Atrial Fibrillation in Cancer Patients, Hindsight, Insight and Foresight, en el que P1 son los casos y P2 son los controles. Además, se consideraron los siguientes parámetros: un nivel de confianza del 95%, una potencia estadística del 80%. Entonces, así el tamaño muestral resultante fue de 11 sujetos por grupo, ¿no? 11 casos y 11 controles. Que luego de las afinaciones por posibles pérdidas, em, resultó un tamaño muestral final de 12 sujetos por grupo, es decir, 24 en total. Ahora, en cuanto a las variables y operalización, nuestras variables se clasificaron en lo que son la variable de desenlace, que viene a ser la fibrilación auricular de novo, que viene a ser confirmada tanto por EKG como por un informe clínico, ¿no? Podemos ver que esta tiene que ser diagnosticada por primera vez entre los años 2022 y 2025, y tenemos que, entre el tipo y escala, viene a ser dependiente, categórica, dicotómica, nominal, y le hemos agregado tanto presencia obtendría un punto y ausencia no tendría ningún punto, ¿no? Luego tenemos a lo que es nuestra variable independiente, que vendría a ser el cáncer, ¿no? Que igualmente tiene que ser diagnosticado entre los años 2022 y 2025 y a través de la clínica o histológicamente. Igualmente, este tipo de variable es independiente, categórica, dicotómica, nominal, y también hemos otorgado o vamos a otorgar un punto si es que hay presencia y ningún punto si es que hay ausencia. Luego tenemos también diferentes variables confusoras, como son la edad, la hipertensión arterial, la obesidad, diabetes tipo 2, tabaquismo, una cirugía oncológica, el tipo de cáncer, ¿no? Y también lo que es el uso del ibrutinib, ¿no? Que está dentro del tratamiento oncológico, ¿no? Y como ustedes pueden observar acá, todas fueron operacionalizadas en la tabla número 1 de la tesis. Bueno, en cuanto al instrumento, se utilizó la ficha de recolección de datos, la cual la dividimos en secciones. La primera sección son los datos sociodemográficos, en los que se va a encontrar el DNI del paciente, la edad en años y el sexo, que para codificarlo, bueno, hemos utilizado masculino como 1 y femenino como 2. Para la sección de antecedentes clínicos, tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus de tipo 1, la obesidad y el tabaquismo. Y se codificará 0 como no, que no tiene la enfermedad, y 1 como sí la tiene. En la tercera sección son los datos oncológicos, en el cual hemos considerado el diagnóstico de cáncer, el tipo de cáncer que tiene, incluso hemos incluido algunos, los más comunes, ¿no? El cáncer de pulmón, colorectal, mama, etcétera. El estadio clínico también del mismo, la quimioterapia, o sea, si está llevando o no, la fecha de la quimioterapia, si ha llevado radioterapia, la fecha de la misma, se ha realizado alguna cirugía oncológica y la fecha de esta también, y se ha utilizado un inhibidor del BTK, como el ibrutinib, por ejemplo. Y bueno, la última sección serían los datos cardiológicos, en la cual incluimos la fibrilación auricular de novo, o sea, si ha presentado el diagnóstico de esta, la fecha del diagnóstico, el método del diagnóstico, que puede ser a través de EKG, de un Holter o del reporte médico, y el EKG disponible. Siguiendo tenemos a los procedimientos. El procedimiento va a incluir lo que es la autorización institucional, selección de casos y controles, revisión de historias clínicas, la codificación y digitalización de datos. Primero se elaborará un protocolo que será presentado al Comité de Ética de Investigación de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas. Luego se buscará a la población de estudio, ¿no? Que ya sabemos que tienen que cumplir los requisitos dichos anteriormente, que vendrían a ser nuestros casos y controles. Posterior a esto se aplicará el instrumento, luego se analizarán los datos encontrados y para finalizar se presentarán los resultados obtenidos. Bueno, para el plan de análisis lo hemos dividido en tres. Primero el univariado. Bueno,
Para las variables categóricas como la hipertensión, por ejemplo, o la obesidad, reportamos frecuencias y proporciones, mientras que para aquellas variables numéricas como la edad vamos a usar medidas de resumen. Si la distribución es normal, la media y la desviación estándar, pero si no lo es, la mediana y el rango intercuartílico. Además, en cuanto, bueno, al análisis variado, tenemos que cuando ambas son categóricas, por ejemplo, el cáncer y la fibrilación auricular, vamos a utilizar chica cuadrado o Fisher dependiendo del tamaño de la muestra, mientras que cuando comparamos una variable categórica con una variable numérica, por ejemplo, la edad entre casos y controles, vamos a usar t-student si cumple la normalidad. Y finalmente, de acuerdo al análisis multivariado, usamos la regresión logística binaria para evaluar la asociación entre el cáncer y la fibrilación auricular de nuevo, ajustando factores de confusión como la edad, la hipertensión, la obesidad, la diabetes o el tratamiento con nilotinib. El modelo nos dará razones de prevalencia crudas y razones de prevalencia ajustadas, intervalos de confianza y el p-value. Siguiendo con los aspectos éticos, el estudio será sometido al Comité de Ética, como lo mencioné anteriormente, de la UPC, y al ser un estudio retrospectivo de historias clínicas, no implica el riesgo directo para los pacientes, por lo que se solicitará lo que es la dispensa del consentimiento informado, conforme a la normativa nacional y lo que es la Declaración de Helsinki. Los datos serán codificados, almacenados en repositorios seguros y usados únicamente con fines académicos, cumpliendo la Ley 29733 de protección de datos personales. Y asimismo no existe financiamiento externo ni conflictos de intereses. En cuanto a las limitaciones del estudio, las principales fueron el carácter retrospectivo que posee, ya que dependemos de la calidad de las historias clínicas. También se encuentra el subregistro de la fibrilación auricular, especialmente episodios paroxísticos sin EKG. La tercera sería comorbilidades y tratamientos múltiples que pueden actuar como confusoras. El cuarto, seguimiento cardiológico heterogéneo entre pacientes. Y la última sería el estudio monocéntrico. Observar acá tenemos lo que es el cronograma de actividades que se va a seguir y por último las potenciales revistas para la publicación.